Bien, Hola, profe, ¿usted? Bien. Bien, andamos bien hasta ahora. Andamos bien. Bueno, a ver. Bueno, vamos a hacer dos o tres cuestiones que tienen que ver con la clase de hoy, última. Última del cuatrimestre, ¿no? Así que a ver, ¿qué dice? Buen día, profe. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a trabajar. Tenemos que hacer básicamente tres cuestiones. Hoy, que es nuestra última clase del cuatrimestre, porque la primera de ellas es hacer una evaluación del cuatrimestre. La segunda de ellas es unas ideas con respecto a lo que sería el examen final. Y la tercera de ellas es cerrar un poquitito la noción de transferencia, que es la última que estamos trabajando. Bueno, vamos a empezar con la evaluación. Cuatrimestre. Lo primero que voy a hacer es pasar algunos datos que me facilitó la profesora Zulma, datos estadísticos, digamos, ¿no? Y a partir de ahí vamos a empezar a organizar nuestra evaluación. Ah, sí, pidan acá, Cintia, tu micrófono, dice. Sí. Ahí, a ver, no, aún no lo has apagado. Cintia, si puedes apagar tu micrófono, así no interfiere. Bueno, vamos a los datos, gracias a los datos numéricos que me aportó la profesora Zulma Ayala. Ella me dice que el total de alumnos inscritos a la materia es de 229. 229. Alguien que se prepare para hacer una resta. Han regularizado 178 y han quedado libres 51. 51 alumnos. Entonces, lo que les pido es a alguien que pueda hacer la resta de ahí, 229 menos 178. ¿Cuánto nos queda ahí? 51, profe. A ver, ¿cómo? 51. Ah, 51. 51. Sí. 51. Entonces, esos 51 serían que desertaron. O sea, quedaron... Eso es lo que yo no entiendo. Han quedado libres 51, pero no por examen. Eso es lo que no entiendo. Ahora mismo le pregunto. Tengo una consulta. Esos 50. Ahora, ahí le pedí que me aclare. Bueno, entonces, esos más o menos son algunos datos cuantitativos que hay. Pero
nosotros nos ponemos a pensar un poco en los sucesos que nos ocurrieron, que esa es otra forma que podemos evaluar todo lo que hicimos, pongámonos a pensar, digamos, cómo fue nuestro comienzo del cuatrimestre. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, éramos muchísimos, no entrábamos en los salones, había falta de salones, ¿sí? Después hicieron el sistema, digamos, de una clase virtual, una clase presencial, con todo ese problema que hubo de confusión, quién iba, quién no iba, cómo era, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí yo me quedé pensando, a la hora de hacer mi evaluación, me quedé pensando en algo muy interesante porque ustedes resistieron todos esos embates institucionales, ¿no? Es decir, que a mucha gente le puede hacer desmotivar y descartar, digamos, ¿no? Porque, bueno, te vas a la clase, después no tenés, después tenés que ir a virtual, etcétera. Y siguieron. Entonces, ese es un punto que yo tomo como muy positivo de parte de ustedes. Eso me pareció interesante plantearlo, ¿no? Ese es un primer punto que a mí me parece importante. Después, en las cursadas, tanto de comisión A como de comisión B, más o menos se ve lo que habitualmente se ve que comentan los profesores y que ustedes probablemente también perciban, que más o menos es un 10%, apenas un poquito más del 10% de la clase que participa, ¿no? Que se involucra activamente. En general nosotros, Dios mío, la gente, perdón. En general, digamos, el nivel de participación es, lamentablemente, ¿no? Es decir, no es algo que uno quisiera, pero es un nivel de participación bajo, digamos, ¿no? Entiendo que por ahí ciertamente se sienten más cómodos en grupos pequeños, etcétera, digamos, ¿no? Pero bueno, es la condición del estudiante universitario es la de poder hablar delante de muchos grupos de personas o grupos grandes de personas donde no se conozcan, ¿no? Es decir, eso es lo habitual, porque si no también cómo van a convertirse después en profesionales y salir a trabajar y nadie los conoce, digamos, ¿no? Es decir, la calle básicamente es un lugar donde esencialmente no nos conocemos. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, sí ahí yo siempre me quedo un poco con la sensación de que hay falta algo en nuestra propuesta universitaria, de que el alumno tiene que ser mucho más desenvuelto, ¿no? Y seguramente más de uno de ustedes quiere ser más desenvuelto y bueno, no tiene los recursos, se traban, lo que fuera, ¿no? Pero de todos modos ahí queda también una propuesta institucional muy escasa desde mi punto de vista, que refuerza que la gente sea, como se dice aquí vulgarmente, coguá, digamos, ¿no? Y no les ayuda eso en su formación como universitarios, ¿no? Porque eso impacta en muchas otras áreas de su vida. Entonces yo creo que ese es un punto que siempre queda pendiente desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, de lo que la universidad le propone. Porque, por ejemplo, sí he visto gente que, bueno, en los grupos pequeños sí ha podido hacer procesos interesantes. Después, la otra cuestión fue que
el grupo de lectura, que fue muy próspero, muy rico, que directamente ahí no se contempla, yo creo, la cantidad de personas, sino el nivel de producción. Yo, de mi punto de vista, fue muy alto el nivel de producción del grupo, del club de lectura, muy alto, creo yo, no sé ustedes, pero a mí me dio la sensación, pensando en mí y pensando en lo que yo percibía de ustedes, muy alto. Hay muchos estudiantes que han quedado regulares, lo cual está bueno. Ahora empieza el otro circuito. ¿Cuándo es el tiempo en el que se presentan a rendir al final? Ese es otro apartado, que después lo vamos a ver. Pero hay mucha gente, digamos, que lo que hace en medio de todo eso es recursar, por ejemplo, ¿no? Hacen eso. Esa es una, no sé si es una estrategia o una costumbre, o no sé muy bien qué es. Pero bueno, utilizan ese modismo, digamos, ¿no? El recursar. Pero considerando todos esos aspectos, la brevedad del cuatrimestre, el tiempo tan acelerado que se vive, ¿no? Que la gente no tiene tiempo a procesar, a ordenar, considerando también la verdad, las grandes limitaciones con las que ustedes a veces vienen producto de una educación que no les ha ayudado, la verdad, muchísimo, ni a tener un buen ritmo de lectura, ni un buen capital cultural, han podido lograr cosas. Y todo eso a mí me hace pensar que es un saldo muy positivo, ¿no? A la hora de evaluar la cursada. Porque, bueno, con pocos recursos muchas veces, tecnológicos o culturales a veces, tienen que abordar textos que son complejos, con propuestas que son complejas y, bueno, han hecho un gran esfuerzo y lo han podido hacer. Que yo lo que espero, digamos, es que lo que hayamos hecho como propuesta les sirva a ustedes para hacer, primero, para marcar otros rumbos hacia dónde ir. Segundo, para fortalecer su posicionamiento frente al conocimiento. Pero principalmente que ustedes puedan mejorar como personas, ¿no? Es decir, sentirse más seguros, sentirse más confiados, con más ganas, con una representación mejor de sí mismos, de la institución donde ustedes estudian, de la carrera donde ustedes estudian. Eso me parece que es muy importante que uno desarrolle en su proceso de formación. Y ustedes están en un momento, porque ustedes están, digamos, justo empezando en el tramo medio de la formación, ¿no? Es decir, ya pasaron el primer año, al ingresar al segundo año, en general, segundo y tercer año, es el tramo medio de la carrera. Y luego ya viene el tramo final, ¿no? Entonces, justo ustedes ahora están empezando el tramo medio, que se caracteriza por enloquecerlos con un montón de teorías y de un montón de, qué sé yo, de conceptos y todo lo demás, que tiene que, además de ser mucho, tiene que estar muy ordenado y tiene que estar relacionado, porque con eso ustedes van a ir a hacer las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo. Si logramos armar un sistema de tutoría, bueno, por ahí nos encontraremos en el medio, es así. Pero bueno, de mi parte, vuelvo a repetir, saldo positivo del trimestre. Lo que me queda es desearles que siga yendo mejor, mucho mejor todavía que hasta ahora en la carrera. Y que, bueno, ustedes saben que estamos aquí para ayudarles en lo que podamos, ¿no? Eso es en cuanto a la evaluación, digamos, de lo que yo puedo dar. Ahora, también esto tiene una segunda parte en la evaluación, que es la evaluación que ustedes hacen. La evaluación que ustedes hacen va a tener dos espacios. Un primer espacio que va a ser ahora, voy a pedir a algunas personas que puedan
hacer una evaluación considerando todo el recorrido del cuatrimestre. Y la segunda, les voy a pedir a todos, o al menos todos los presentes por lo menos, ¿no?, que me escriban a la dirección de correo que aquí coloco. Sí, ahí está. Ahí envié la dirección de correo a la cual les pido que ustedes hagan un escrito donde aborden todos estos aspectos, se explayen todo lo que les parezca necesario explayarse, ¿no? Entonces me queda lo que ustedes van a decir ahora, más lo que quede escrito, que siempre es bueno, digamos, ¿no? Aciertos, errores, cosas a mejorar, lo que fuere, ¿no? Así que bueno, eso es la parte escrita. Y ahora sí, les doy la palabra, a ver, no sé quién podría ser, varios, porque con uno no alcanza, varios, tanto varones como mujeres, algunos que hayan recursado, algunos que cursen por primera vez. Escucho. Profe, buen día. ¿Sí? Soy Ani Molas. No prendo la cámara porque estoy con el celu y tengo que explicarlo bien. Yo soy recursante y la verdad, esta modalidad yo no la había tenido cursada porque yo cursé por mensaje de texto, ¿se acuerdan? Un grupo que teníamos y para mí se me hizo sumamente enriquecedor, ¿no? Y los espacios de los sábados que se abrieran, por más que no pueda participar en todo, fue un acompañamiento extra en el cual, o sea, la verdad yo sí me sentí muy acompañada tanto por usted, por la profe Lisi y por las profe de Práctico. la práctica. Sí, porque en los trabajos prácticos por ahí profundizábamos un poco más en las teorías que quedaban sueltas. Y para mí fue, o sea, muy enriquecedor y ahora sí me siento con los recursos para poder enfrentarme a un final. Claro. Porque anteriormente estaba totalmente perdida, que decía por dónde empiezo, dónde termino, pero ahora es totalmente diferente. Bien, bien. Muchas gracias. Bien. ¿Quién más nos puede comentar, hacer su evaluación? Yo, profe. Sí. Yo soy Lucas Mainardi. La primera vez que curso, la verdad. Y el primer punto del cual quería resaltar es que normalmente las clases con usted siempre fueron muy, muy llevaderas, muy enriquecedoras de conocimiento, de teorías. Siempre aclaraba las dudas que normalmente no todos los profesores suelen hacer eso. Y me gusta, bueno, esto es uno de mis perspectivas, es la forma en la que enseña. Eso resalto mucho, que siempre es muy correcto, que siempre es muy, muy llevadero todo. Y bueno, admito que no fui uno de los mejores, pero ahora me toca a mí ver cómo voy a seguir de estudiar para el final y bueno, y eso. Claro. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Algún otro compañero o compañera que nos pueda...? Profe, Sí, mi nombre es Teresa. O sí. sea, a mí me pareció súper interesante y creo que a nosotros, a la mayoría, o a mí en lo personal, me ayudó esas clases extra que usted yo lo sabe. Ajá. Quizás yo en lo personal no me pude conectar frecuentemente por cuestiones laborales, porque yo trabajo y justo ese día no podía, me conecté muy poco sábado. Pero sí, las chicas que formaban parte de mi grupo constantemente estaban conectadas, que son Esquivel, Raquel y Brenda. Entonces eso también a mí me ayudó porque usted, cuando hablaba de trabajar en grupo, qué importante es poder trabajar en grupo y tener ese apoyo, digamos, porque quizás por ahí había cosas que yo no entendía, ella entendían o viceversa, y entonces fue más llevadero este cuatrimestre porque la verdad es que es una materia muy extensa, digamos, o sea, muy compleja, y Claro. la forma en que usted, digamos, lo explicaba, como dijo el compañero anteriormente, o sea, también nos ayudó muchísimo a nosotros, porque yo sinceramente sola no podría entender los textos sin su explicación,
porque yo lo que hago, quizás no me puedo conectar los sábados, pero como las chicas graban, yo voy y veo las clases otra vez. Y entonces, Claro, claro. me queda alguna duda, consulto también con las chicas y así, por eso le agradezco porque creo que es el único profesor que hace eso de tomarse un sábado de su tiempo. Claro. Bien, sí, ahí le estoy contestando a esta chica, se le fue el wifi y no sabe, me manda la evaluación del cuatrimestre. Ah, gracias, Teresa. ¿Alguien más que nos pueda hacer una Buenos apreciación? días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Disculpe que no use la cámara, es que estoy totalmente desfachatada, pero no quería faltar la clase. No importa. No sé si sería una evaluación, pero por lo menos, como decían mis compañeros, un agradecimiento por su muy buena predisposición. Y también tomamos de referencia, como en comparación con otras cátedras, que se nos ha hecho una especie de decantación prácticamente. Y bueno, y a los aportes que hicieron los diversos profesores, la buena participación que tuvimos, porque fue todo interactiva en las clases prácticas con la profe Zulma, la profesora Meyer, que realmente le hacíamos muchas consultas, ella tuvo muy buena predisposición, y obviamente con lo suyo, que las horas extra que nos dio nos sirve, inclusive los feriados, es realmente valorativo y muy útil para nosotros a la hora de cuando tengamos que llegar al final. Claro, sí. Bien. Y era eso nada más. Era eso, nada más agradecerles. Bueno, y que tenga unas buenas vacaciones. Gracias, Marcelo. Profe, Sí, yo para agregar a todo lo que dijeron mis compañeras, también creo que fue uno de los profes que más estuvo para nosotros y que nos apoyó, porque siempre nos está aclarando las dudas, y también este de los espacios los sábados fue muy bueno, porque a mí en particular el lenguaje de Freud me confundía muchísimo, y justamente llevar a usted con los sábados y que nos vuelva a explicar, era mucho más fácil de entender, o cuando uno va al texto. claro. Entonces, por ejemplo, las etapas, yo voy y veía eso lo último y veía, bueno, a ver, qué tengo en etapa oral, qué tengo en etapa anal, qué tengo, y me servía lo que hacíamos con usted, con la profe Zulma, y los sábados. Y por más que algunas veces yo no terminaba de leer todo el texto, seguía recordando por la constancia justamente que hacemos los lunes de la mañana, los lunes de la tarde y los sábados, y eso a mí me servía muchísimo. Claro. Y la verdad que fue un muy buen equipo de cátedra, o sea, fueron ustedes cuatro, porque la profe Zulma también nos explica muy bien, la profe María del Cielo, usted, la profe Meyer, y lo que yo más tengo para destacar es que usted nunca como que dudó de nosotros y siempre se preocupa por lo que vamos a hacer el día de mañana. O sea, es como que en esas cosas se pone serio, no juega ahí, como usted decía, y la verdad que nada, profe, ahora solo nos queda estudiar para el final y prepararnos Claro. con todo. Bien, gracias, Bárbara. Bien. Profe. Sí, Raquel. Sí, yo quería resaltar también la excelente combinación que hacen ustedes con los profesores de la práctica, porque al menos para mí fue el hecho de que usted explicara algo los lunes, a la tarde la profesora volviera a explicar, y capaz eso que yo no entendí, ella me lo aclaraba mejor, y después los sábados volver a reforzarlo ha hecho que la cursada fuera más amena, porque yo realmente le tenía miedo a la cursada, porque Freud para mí es muy complejo. Y para mí usted es un traductor de Freud, porque yo leía el texto, no entendía nada, y después hablaba usted y parecía que era tan fácil. Freud usted lo hace que fuera fácil leerlo. Y lo de los sábados es impecable. Yo a veces estaba muy cansada, pero hacía el esfuerzo porque realmente vale la pena. Bien, gracias, los Raquel. sábados. A mí me gustaría resaltar con respecto al crecimiento que hubo desde años anteriores a este año. En años anteriores se podía ver que se quería abarcar todo el programa, todos los contenidos, y no había conexión desde la teoría con la práctica. En cambio, ahora se abordó desde otra perspectiva, como que quisieron, yo lo veo así, como que abordar menos contenidos, pero con mejor calidad que cantidad.
Entonces, este año, sí, las profesoras de la práctica retomaban lo que se daba en la teoría, era mucho más esclarecedor, como decía la compañera, había contenidos o partes del texto que quedaban colgados y la profesora volvía a explicar. Entonces, pude ver ese crecimiento por parte de la cátedra, como que quisieron decir, bueno, es mejor que los estudiantes comprendan eh, menor, menor teoría, pero que lo comprendan realmente, no darlo todo así rápido. Si bien se acortó y hay cosas que todavía quedan colgadas, pero dando la diferencia de años anteriores, se puede ver demasiado. Porque años anteriores era mucho contenido. Por eso yo lo veía muy imposible de poder cursar, regularizar y rendir el final. Nunca terminaba de comprender todo. Se daban muy rápido los contenidos. Y ahora sí como que se pudo ver por parte de todos como que se preocuparon para que el estudiante pueda comprender. Y también por parte de usted que todo el tiempo nos motivaba para que podamos participar. Eso también destaco mucho porque antes a mí me recostaba participar y porque usted era insistente y nos decía participen chicas y como que ahí pude animarme. Claro. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Buen día, profe, ¿se me escucha? Buenas. Sí, sí, te escucho. Habló alguien más, no sé si... Y luego de ti. Bueno, dale. Bueno, en particular me gustaría destacar que el acompañamiento de los sábados fue muy importante por parte de usted, porque si bien, como dijo mi compañera, en años anteriores era mucho y por ahí costaba el grupo en sí. Si bien por ahí ahora nosotras nos elegimos, nos acompañamos y nos pusimos las pilas, leímos, pero era muy importante el acompañamiento de usted con nosotros, porque habían cosas que por ahí entre nosotras no entendíamos y cómo podíamos sacarnos duda si por ahí anteriormente nos costaba participar. Y la forma que intervino fue, la verdad, muy buena, se le agradece y bueno, seguramente nos estaremos viendo ahora para el final. Seguro, sí, sí, sí. Bien, gracias. No sé quién más iba a hablar cuando justo habló también Janina. Buen día, profe. Yo, Sí. Ah, William. sí. De forma resumida, después le voy a enviar un correo. Agradecerle todo por su tiempo, su colaboración. En lo personal a mí me ayudó un montón. Me costaba mucho la participación y demás, tenía miedo, pero ya después en lo último ya me animaba un poquito más, ya hice la sublimación. Todavía tengo todavía ese pánico, pero voy intentando, me animó a esforzarme un poco más a intentar seguir. Y no, que las clases, como dicen todos, las clases de los sábados fue fundamental, profe. Y la forma en la que usted explica, como dijo también la compañera, como un traductor de Freud, y parecía tan simple los temas que inclusive yo fui uno de los alumnos que quise presentarme en julio. Soy ingresante. Sí. Pero después ya con los últimos temas y demás, ya como que dije, no, me quiero preparar bien para poder rendir al final, si no, no me Claro, quiero claro, entender. claro. Bien, gracias. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguien más que pueda hacer su aporte? Bueno, entonces, si no están, si no aportan ahora, les pedimos sí que hagan el aporte por escrito, porque eso nos queda a nosotros como un dato muy importante para tener la evaluación. Así que está el correo y de lo que se trata es de que escriban, explayen, sugerencias, lo que fuere, coloquen todo ahí. Todo eso lo vamos a leer y considerar seguramente. Ahora vamos a ver un poquitito de lo que corresponde al examen final. ¿Sí?
Con respecto al examen final, yo voy a hacer dos diferenciaciones. Una es, voy a hacer una idea general para todos. Esa va a ser una parte de mi devolución sobre ese tema. Y la segunda parte es, les voy a hablar en forma diferencial a los que están por rendir porque ya han recursado, una cosa así, y los que han cursado por primera vez. ¿Sí? Voy a empezar en principio por los que están más dispuestos a rendir ahora. Voy a empezar por ahí. Después voy a pasarme a los que van a rendir después y después voy a hacer una cuestión general. Respecto a los que están por rendir ahora, son alumnos en general que ya han recursado, ¿no? O que han venido preparando la materia hace un tiempo y, digamos, han podido, esto es una evaluación personal que cada uno tiene que hacer, han podido madurar la materia, ¿no? Es decir, tiene un proceso de maduración, ¿no? De golpe todo junto no se puede y, bueno, hay que dejar de cantar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso entre el momento en que termina la cursada y el momento en el cual uno se presenta que es variable y depende de varios factores, ¿no? Para los que estén por rendir, porque ya han estudiado, porque ya han recursado, etc., se conectan y obviamente nunca sobre la fecha de examen, ¿no? Sino siempre con tiempo, se conectan por ahí por algunas dudas. Digo yo porque sobre la fecha, digo, no sé, rinden el día jueves y están preguntando el viernes si se puede hacer una reunión. Y no, ya ahí no, porque en realidad ahí están con los nervios y todo eso, y no quieren hacer ninguna consulta, sino que quieren calmar los nervios, ¿no? Y se entiende, pero bueno, yo no calmo nervios. Así que genial es otra cosa. Entonces, con tiempo sí, se organizan. En general, digamos, tampoco no uno solo, sino que estén en contacto. Todos ustedes saben quiénes son los que hemos estado trabajando sistemáticamente y que van a rendir. Si no lo saben, empiecen a hacer una red. ¿Por qué? Porque así se plantean a varios, es decir, vamos a tener tal día un encuentro virtual para resolver tal tema, para consultar tal tema, hagan una red. Entonces están ahí al tanto todos. Entonces los que ya se conocen porque son recursantes y que han estado estudiando para rendir, ya se conocen, saben todos ustedes quiénes son, hagan una red. Eso por un lado, eso es lo que son recursantes. Ahora, es distinto el caso de los alumnos que han cursado por primera vez. En el sentido de esto que les decía, que bueno, las cosas tienen su tiempo de maduración también. Entonces, y no solamente maduración en cuanto al contenido, sino también de ordenar el entorno. A veces tienen muchos problemas, yo sé por ahí que tienen un montón de problemas y bueno, obviamente cuando uno está con tantos problemas no está con la cabeza tranquila para sentarse a estudiar. Entonces, empiecen a correr a los problemas y a los problemáticos o problemáticas que haya a su alrededor. No solamente a los problemas, sino a los y las problemáticas y problemáticos. Fuera. Pónganse firmes, porque ustedes no se olviden que se están forjando su futuro. Entonces, la gente, vuelvo a reiterar, tomamos este concepto del narcisismo, la gente a veces no mira, ni le importa lo que el otro está haciendo. Entonces hay que ponerse firme, como para que la gente diga, bueno, conmigo no, a mí me vas a respetar, es mi proyecto, es mi futuro, así que ponerse firme. Una o dos veces que se pongan firmes, después ya van a entender cómo es el juego y van a dejarse de por porque hay mucha gente que no tiene empacho en utilizar al otro como un lugar de descarga.
Entonces, apela a un montón de cosas. Bueno, no, hay que ponerse fin. Hay que ponerse fin. Entonces, un lugar de maduración en cuanto al contenido y en cuanto al posicionamiento personal de cada uno. ¿Sí? Esa es una cuestión que es importante. Segundo elemento para los que están por empezar a prepararse para estudiar, para rendir en algún momento. Los grupos. Los grupos son importantes, son necesarios, pero obviamente tienen que ser grupos de verdad. ¿Sí? Es decir, ustedes ya saben, no pierdan el tiempo, pónganse un plazo. Bien. Tercer elemento, aprendan a hacer planificaciones. Es decir, si ustedes están vamos a suponer que dicen, bueno, yo voy a rendir esta materia en diciembre. No sé, estoy hablando de cualquier cosa. Voy a rendir esta materia en diciembre. Bueno, perfecto. Yo tengo que mirar para atrás primero. ¿Estoy con las materias anteriores aprobadas o no? O sea, estoy al día, digamos, como para sentarme, porque a lo mejor sí, yo dije diciembre, pero resulta que tengo una catrallada de materias atrás, entonces, no, ¿para qué voy a decir diciembre? Si diciembre no voy a poder ni siquiera con las que tengo atrás. Entonces, yo voy a poner una fecha tentativa, pero antes de poner esa fecha, primero tengo que mirar para atrás. ¿Ya limpié todo lo anterior o no? Segundo, voy a tener las materias que voy a cursar en este cuatrimestre. En este cuatrimestre tengo cosas en este que viene ahora. Entonces, me va a alcanzar el tiempo para finalizar la cursada y sentarme a estudiar. O a lo mejor, bueno, no, me conviene para la primera semana el primer llamado de febrero, vamos a suponer. ¿Sí? A ver, hola, espera, esta chica. Entonces, ahí hay un punto que es interesante, ¿no? O sea, la idea de planificar, que a veces nos cuesta, digamos, ¿no? Es decir, una buena planificación, pues no estamos acostumbrados, estamos quizás más acostumbrados por ahí al tanteo, al probar, y bueno, y la cosa no funciona así muy bien con tanteos o probar. Ya es tiempo, me parece que empecemos a hacer cosas más sólidas, ¿no? Que se trata justamente de experiencias de aprendizaje, que les van a servir a ustedes el día de mañana cuando sean psicopedagogas o psicopedagogos. Así que eso, igual también ustedes saben que cuando manténganse en contacto entre ustedes, hablen entre ustedes quiénes son los que van a rendir, para cuándo, más o menos, para poder conectarse también y ver un sistema virtual de mantener contactos y para prepararse, ¿sí? Así que eso, eso me parece que es importante. Ahora, vamos a plantear una idea general para todos los que se van a presentar a rendir una materia, ahora o más adelante. Esta materia, perdón. Bien, por un lado está el equipo de evaluación de profesores, que somos nosotros, donde todos nosotros tenemos la misma idea, ¿sí? Nos interesa que ustedes vayan bien preparados, porque todos nos lucimos. Se lucen ustedes, se luce la cátedra, que somos ustedes y nosotros, ¿sí? Todos nos lucimos. Entonces tienen que prepararse bien. ¿Qué significa prepararse bien? Prepararse bien básicamente implica un doble nivel en cuanto a lo que sea la terminología. Por un lado, la terminología específica, el uso del lenguaje técnico.
Es decir, ustedes saben que, bueno, que tienen conceptos, tienen los diccionarios para eso. Los diccionarios ayudan a fijar bien la idea, ¿no?, de qué se trata. Para eso están. Evita que uno se vaya para cualquier lado, lo precisa justamente, ¿no es cierto? Por eso tienen varios diccionarios. Y el otro tema es el lenguaje general, que les vuelvo a insistir, digamos, es importante que ustedes amplíen su vocabulario siempre, ¿sí? Para saber hablar con cualquier persona, para no quedarse callados, no quedarse con ganas de hablar, no, tienen que poder hablar, para poder hablar tienen que ampliar su vocabulario. Eso implica leer mucho, leer no solamente las cosas que se dan para estudiar, que son muchas, sino leer otras cosas, ¿no? Leer literatura, leer otras cosas que ayudan al crecimiento del lenguaje. Entonces, por un lado, hay un dominio del lenguaje que es importante para cualquier estudiante que se presente a rendir, que tiene doble faceta: el lenguaje técnico propio de la materia y el lenguaje general. Imagínense que si fueran a rendir alguna materia libres, tienen que hacer el escrito. Y el escrito, con más razón aún que el lenguaje oral, se apoya en un lenguaje amplio, un vocabulario amplio que ustedes tienen que tener. Entonces, es muy necesario que ustedes tengan bien trabajado su lenguaje general y el técnico. No basta con el técnico solamente, sino también con el general. Y eso se llama, lo que ustedes conocen seguramente porque han visto en otras materias, lo que se llama capital cultural. Así que ese es un punto, un primer punto del estudiante. ¿Qué es lo que hace un estudiante cuando va a rendir la materia nuestra? Se presenta con su programa, eso acuérdense, tienen que llevar el programa impreso siempre. Se presenta con su libreta o documento más el programa. Se les señala un sector del programa con el que tiene que hacer la capilla. Ese sector puede ser o toda una unidad o una buena parte de una unidad. ¿Por qué? Porque se les da tiempo como para que ustedes se explayen con tranquilidad. Nosotros no hacemos preguntas, ¿no? Es decir, como a veces dicen, ay, profe, pregúnteme usted. No. Sí, se supone que cuando uno va a rendir un examen final, tiene que estar en condiciones de ser su propio relator, no que haya otro que le esté preguntando. Nosotros lo que hacemos es les señalamos el tema y ustedes lo preparan en la capilla. Tienen unos minutos para preparar, pueden hacer sus gráficos, no escribir, o sea, hacer gráficos, pero no estar escribiendo, no, eso no, solamente gráficos. Para evitar inconvenientes ingresan solamente programa, hoja, virome y sus documentos. Las hojas donde escriben y sus documentos. Si entran con cartera, todo eso dejan a un costado, así se evita cualquier inconveniente. Después de hacer la capilla, se les pide que pasen a exponer y hacen su presentación. La presentación, siempre una presentación tiene que tener una introducción, un desarrollo y conclusiones. Siempre. Las presentaciones tienen esos tres momentos. ¿Qué se hace en la presentación? En la presentación se sitúa el problema. Por ejemplo, el concepto de narcisismo, bueno, me asignaron a hablar de narcisismo. El concepto de narcisismo aparece en la bibliografía psicoanalítica, en el texto Introducción del psicoanálisis del año 1900. ¿Se entiende? Decidí hacer una introducción. En la introducción también se puede poner la definición de los diccionarios. Eso ayuda porque hace una presentación y enmarca lo que ustedes van a ver. Bueno, entonces sitúan de dónde sacan
y la definición. Esos pueden ser los dos componentes principales de una introducción. Luego viene el desarrollo. El desarrollo que tiene que ver, por ejemplo, si ustedes... Voy a dar el ejemplo este que estoy diciendo de introducción al narcisismo, porque ya que lo tomé, ustedes dicen, bueno, el texto de introducción del narcisismo, hay una primera parte donde Freud habla de una segunda parte donde habla de y ahí empiezan a desarrollar. ¿Sí? Siempre referenciando con el concepto que dieron al principio. Entonces así no se van del tema. Y van ampliándolo. O sea, ustedes lo que tienen que saber es que la cantidad de información o de datos que ustedes están trabajando, la cantidad de conocimiento, mejor dicho, que trabajan en una introducción, obviamente es menor a lo que ustedes trabajan en la parte central, en la parte de fundamentación. Y luego, o sea, una proporción, digamos, algo así como decir de 1 a 3 o de 1 a 5 más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces van los alumnos y se presentan muchas veces, a pesar de que se les aclara y todo, pero igual se presentan con una introducción y se quedan así mirándome, y yo les miro también, ¿no? Como para ver qué pasa ahí. Entonces, ¿qué? Se ríen, me río, nos miramos, pasan los segundos, hasta que después la alumna o el alumno dice, hasta ahí me presenté, hasta ahí es mi exposición, profe. Entonces, obviamente, ¿qué se le dice ahí? Eso es una presentación. Vos no podés considerar eso como todo el desarrollo de un tema. Esa es una presentación. Está muy bien como presentación, pero tiene que ser amplio. O sea, vos tenés que hacer un desarrollo. Por eso digo en una proporción 1, 3 o 1, 5. Bien amplio. De 1 a 3 a 1, 5 más o menos. ¿Sí? Entonces, vayan ustedes considerando esos aspectos cuando preparan. Entonces, hacen su presentación, su desarrollo y luego las conclusiones. Por ejemplo, conclusiones, por ejemplo, ponen cómo ese tema del narcisismo se relacionó luego con el desarrollo de la segunda teoría de las pulsiones, por ejemplo. O cómo ese tema, vamos a suponer, el complejo de Edipo es central para toda la teoría psicoanalítica, por Se hacen un breve repaso general. En ese repaso general pueden volver a considerar, por ejemplo, para hacer el cierre, retomar de vuelta la definición del diccionario, que les sirve como para poder sacarle el jugo y con eso dar un buen cierre. Pero siempre es una proporción que es así, 1, 3, 1 o 1, 5, 1. ¿Sí? Bien. Aclaro esto porque de verdad, digamos, sucede muchísimas veces que los alumnos se presentan con contenidos que corresponden nada más que a una presentación. Y eso es absolutamente incorrecto. Tienen mucha información, muchos textos, se trabajó de distintas maneras como para que ustedes vengan solamente con una cosita chiquitita para presentarse, ¿sí? Entonces, eso ya lo tienen que tener en cuenta porque la extensión es importante. Después, en general, nosotros lo que hacemos es, les señalamos un tema de una unidad y les pedimos que hablen de esa unidad. Hay alumnos que, porque han estudiado mucho, empiezan a asociar con otros temas. Y en otros casos hay alumnos que
porque el aire es libre, asocian y no saben muy bien de qué están hablando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros les pedimos unidad tal. Tenés que hablar de la unidad tal. No te pedí que vos asocies tal cosa con tal cosa. Si lo querés asociar, no hay ningún inconveniente, pero antes desarrollar el tema que se te solicitó. Por ejemplo, la alumna va a rendir complejo de Edipo. Entonces la alumna me empieza a hablar de consciente, preconsciente, inconsciente. O sea, significa que si la sigo escuchando, vamos a estar, si llega a desarrollar, vamos a estar hasta la 1:30 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Entonces, no, o sea, se te pidió que hables del complejo de Edipo. Anda a complejo de Edipo. Si después que desarrolles el complejo de Edipo, vos querés hacer alguna asociación con otro tema, perfecto, pero primero asegura el tema que se te solicita. No, pero lo que pasa, o sea, vos tenés que ir al tema que se te solicita y desarrollarlo bien. Completo, tranquila, bien desarrollado, con ejemplificaciones, etc. Pero el tema que se te solicita. Después viene la parte de si uno quiere anexar otro nivel de información, porque estudió mucho, entonces, bueno, hizo todo ese ejercicio de conectar, etc. También lo puede hacer. Ahora, lo que hay que asegurar siempre es hacer una buena presentación del tema que se le solicita. Eso sí, eso hay que asegurarse. ¿Qué sucede cuando el alumno se equivoca cuando está exponiendo? Si ustedes se equivocan y se dan cuenta, obviamente no tienen que tener empacho en decir, perdón, me equivoqué acá, lo que quise decir es tal cosa. Si ustedes se equivocan y no se dan cuenta y nosotros les señalamos, tampoco se queden así paralizados. No, al contrario, sobre la marcha, como gato que cae siempre bien parado, ahí fagan, ¿sí? Es decir, ahí sac. Sí, tienes razón, me equivoqué en esto, qué sé yo, tú dije tal cosa y en realidad es tal cosa, ¿sí? No se queden así duros, paralizados, ¿sí? Entonces, eso también tienen que considerar, ¿sí? Cómo ustedes se preparan. Si ustedes, quiero decir con esto que ustedes pueden equivocarse, un problema, obviamente, digamos, los niveles de equivocación tienen que ser mínimos, no pueden ser que se equivocan en todo, desde que comenzó la exposición te equivocaste, bueno, algo está pasando. Es decir, en general, digamos, uno empieza a considerar de la mitad de la exposición en adelante las equivocaciones. Cualquiera le puede pasar. Ahora, si desde el principio te está equivocando, bueno, a ver, eso es otra cosa. Entonces, hagan eso. Recuerden que nosotros trabajamos mucho la necesidad de la práctica de la exposición como forma de completar el circuito del aprendizaje. No se confunda que porque ustedes ya lo tienen incorporado lo van a poder decir, porque eso es mentira. Si ustedes no aseguran buenas prácticas de exposición, no lo van a poder decir. Primero porque les faltó la práctica y segundo porque están con los nervios del examen. Así que no lo van a poder hacer. Por eso asegúrense buenas prácticas de exposición. Buenas en cuanto a cantidad y buenas en cuanto a quién es el que te está escuchando. Porque si haces un grupo con un compañero que le podés escupir y no te contesta, entonces, bueno, no te sirve. No te sirve. O sea, vos tenés que a alguien que te devuelva, que te diga, sí, muy bien, en esto ajustá, esto me parece que te quedó flojito, etcétera, ¿no? Es decir, alguien que sea más interactivo.
o si no, no sirve. No sirve. Entonces, eso sí ustedes tienen que asegurarse. Buenas prácticas de exposición. Son, vuelvo a reiterar, estudiantes universitarios, futuros profesionales, tienen que poder hablar en un buen léxico, saber hablar con precisión, con seguridad. Todas esas cosas se van practicando. Entonces, practiquen, practiquen, practiquen. Y muchas veces los exámenes se les hacen preguntas que no necesariamente son preguntas para que tengan que lo sepan, por ahí no lo saben y bueno, tampoco eso se considera que esté mal. Lo que sí no hacemos, repito, es, porque eso pasó últimamente mucho, que pide, haga preguntas, no. Esto no hacemos. Cada uno tiene que poder conducir su propio examen desde el comienzo hasta el final. Y si en el medio me equivoqué, ahí sobre la marcha me levanto y de vuelta. ¿Sí? Acá me equivoqué, dije tal cosa, pero lo correcto era tal cosa. Sobre la marcha se levanta y arregla otra vez la situación. ¿Está? Vamos ahí hasta lo que es examen final. ¿Se ubican? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Perfecto. Bueno, eso con respecto al examen final. En el examen final se podría, o sea, llevar un fibrón para poder explicar mejor en la pizarra. Supongamos que toca hablar de no sé, segunda tópica y quiero hacer un gráfico para poder explicarme mejor al momento de la presentación. ¿Y tenés tu hoja de la capilla donde podés hacer la práctica? Claro, sí. Sí, ¿sabés qué pasaba? Mira, antes, yo te voy a contar antes, por ejemplo, pasaba que así, afiches. Leía todo el afiche y después de ahí no sabía más nada. No, claro. ¿Podemos preparar un tema, profe? Bueno, si estudian todo, sí. Sí, profe, vamos a estudiar todo. Mentira. Estudiaban eso y nada más. Entonces más, sí me tenía repodrido. Y dije, no, déjenme joder. Como cualquier universidad, se arreglan y explican. ¿Sabes? Claro, o sea, no afiches, sino llevar el fibrón y explicarlo así en la pizarra. Mientras voy hablando, lo explico yo. Supongamos que quiero hablar, me toca hablar de las etapas. Entonces, tengo el fibrón y voy en la pizarra, explicándolo para, con mis palabras, no llevar un afiche o algo, sino hacerlo así para tener una mejor, un mejor desenvolverme mejor. Bien, sí. Si sabes todo, o sea, el problema es que no sé por qué la gente hace esas cosas, o sea, el afiche, ¿no es cierto? Bueno, entonces el afiche es un apoyo, obviamente. No, eso era todo. Y después así al alumno no le salía ni una idea. Entonces, ¿qué estamos jugando? O sea, la idea fue ayudarte, pero esto no es una ayuda, esto es una tomada de pelo. Entonces, no, déjenme joder con el afiche. Después lo otro era preparar el tema. Primero que no preparaban ni siquiera bien el tema. Y después que no sabían nada de los otros temas. Entonces déjenme de joder. Como en cualquier universidad se le asigna temas y el que sabe, sabe, y el que no, fuera. Porque es así. O sea, eso que vos estás planteando sí no habría inconveniente. Pero obviamente sabiendo todo el tema, preparándose bien, sabiendo hablar, etc., ¿no? Pero sí, lo que no quiero son esas cosas que dan vergüenza. O como el alumno que se presenta y hace una introducción y te queda mirando. Y no sé de dónde saca que eso es todo el tema. O sea, la verdad que no entiendo por qué, porque o sea, imposible que eso sea todo el tema. Es claramente una introducción. No sé de dónde lo saca, digamos.
O el alumno que va y dice, bueno, ¿me podría preguntar usted? No, hijo, vos estás en la universidad. Anda a rendir a Córdoba, anda a rendir a Buenos Aires, anda a Rosario, ni va a entrar. Ni va a entrar porque ahí se sabe que no es así. Entonces, son cosas que anda a rendir a Corrientes nomás acá en abogacía. ¿Sabe qué? Ahí eso, porque eso me acordé. En abogacía, los exámenes son, vos te vas a rendir y están los 3 profesores y hay 90 que te están escuchando. 90 que te escuchan. Y si haces un papelón delante de casi 100 personas. Entonces, también esa es otra forma que pueden ir a escuchar los exámenes, piden permiso a los compañeros antes de rendir, ¿no? Y nosotros no tenemos inconveniente. Yo prefiero eso antes que vine a sacarme el miedo. Porque hacen también eso, vengo a sacarme el miedo. Y ustedes no se dan cuenta que les baja el promedio. Porque cada vez que se les desaprueba, se les baja el promedio. Después ustedes el día de mañana van a querer ir a hacer una beca, a un concurso, a lo que fuere, y el promedio bajito se le cayó porque tuvieron un montón de veces que probaron sacarse el miedo. Entonces no hagan eso. No hagan eso porque se les baja mucho el promedio. Entonces, más vale vayan, escuchen, vayan a presenciar los exámenes. Se aprende mucho porque se sabe qué es lo que pregunta el profesor, cómo se presenta el alumno, cómo son presentaciones correctas, cuáles son las presentaciones incorrectas. Se aprende mucho. Entonces, más vale hagan eso. ¿Ah? Profe, sí. A lo que se refería William es porque él es de mi grupo y junto con Bárbara nosotros tenemos esta metodología que para rendir un final lo damos como si fuera una clase. Por ejemplo, esto lo hicimos en estadística y nos fue muy bien, entonces con el fibrón es como si fuera que vamos explicando la clase a los profesores. A eso se refería él. Sí, entendía, sí. Sí, no sabía si era la ficha y aclaré por las dudas, porque la ficha sí está absolutamente prohibida. Eso déjenme jugar. Ficha, red conceptual, cuadro sinóptico, eso déjenme jugar con eso. Y porque se quedan en eso, es impresionante como quedaron atrapados ahí y de ahí no pueden salir. Entonces, no. ¿Está? Bueno, ¿algo más de examen final? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Hay que anotarse, hay que pedir algún tipo de permiso formal para poder asistir a la clase, no a la clase, sino a la mesa de examen como oyente? No, esto tenés que consultar con los compañeros que están por rendir, hacerte regalos, también igual, total, cuando tengo que poner nota, pongo nota. Sí, pero regalos sí es así, caro. No, para el examen, para ir de oyente, no hay inconvenientes. Lo único es hablar con los compañeros que están por rendir, porque ellos son los que se ponen nerviosos, digamos, ¿no? Por ahí si alguno no quiere, se pone muy nervioso, prefiere que no, bueno, avisa, digamos, ¿no? Así que no hay inconveniente. O sea, ustedes ahí nos avisan a nosotros, ya hablé con los compañeros, hablamos con los compañeros, no tienen inconveniente, queremos presenciar el examen final. Y ahí ya pueden pasar. ¿Está? Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ¿algo más sobre examen final? No. Profe, otra yo. No es en sí para el examen final, sino supongamos que me quiero presentar ahora para octubre. ¿Cómo sería para comunicarme? Porque usted dijo que podíamos comunicarnos con usted, ¿sería para tener una especie de tutorías otra vez? ¿O cómo hay que hacer para...? Claro, o sea,
ustedes traten de mantener una red entre ustedes de los que se van a preparar para rendir, ¿no es cierto? Entonces se aprovecha más si son 2 o 3 que uno solo, digamos, ¿no? Entonces se conecta y ahí vemos horarios posibles para hacer la consulta y se van trabajando los temas que ustedes vayan consultando. Ok. Sí, profe. ¿Se entiende? Listo. Bueno, vemos un poco de lo que sea transferencia. Vamos a ubicarnos un poquitito en la idea de la transferencia, que ya lo estuvimos trabajando. No se le escucha al profe. Entonces, nosotros tenemos el concepto de transferencia. No sé si alguno lo tiene del diccionario, de alguno de los diccionarios por ahí. Para recordar un poco. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a abordar del tema de la transferencia? En principio, que la transferencia forma parte de los fenómenos universales de las relaciones humanas. Profe, Sí. después si quiere le leo el concepto cuando termine. Ah, bien. ¿De qué diccionario lo tienes? Es el de... Perfecto, léelo. Así lo tomamos conferencia. Okay. Ay, me falta la primera hoja de todo el concepto. Ajá. ¿De qué la saqué? Lo tengo yo, profe. A ver, bueno. Dice, la transferencia es un fenómeno observable en la clínica psicoanalítica que tiene una explicación fenomenológica y una metapsicología. La fenomenológica es la que resulta del traslado del afecto, que corresponde a vivencias del pasado en el presente, en este caso con el psicoanalista. Se viven entonces escenas del pasado o los efectos correspondientes a ellas en escenas actuales. Bien. ¿Sigo? Espera, ahí vamos. Eso sería lo fenomenológico, o sea, lo que se puede observar. ¿Sí? Lo común de cualquiera de estas situaciones es que es un traslado de vivencias del pasado al presente. Y en el caso, digamos, de la situación terapéutica, sobre la figura del terapeuta. Esa situación fuera de la terapia, en el caso de la vida cotidiana, provoca que haya, a veces es con uno y en realidad es con algo del pasado de esa persona. ¿Sí? Vamos a suponer una persona X transfiere sobre ustedes algo que tiene que ver con su pasado, algo lindo, y obviamente uno se siente halagado. Ahora, no es con ustedes, es con una persona del pasado, esa persona que está transfiriendo, está haciendo la transferencia, está haciendo cosas en relación a su propio pasado y los está utilizando a ustedes. Y la gente en general en la vida cotidiana, como no se dedica a estudiar esto, lo toma como si fuera, digamos, una verdad, ¿no? Es decir, como si fuera, bueno, y aumenta su autoestima y qué sé yo, y a lo mejor nada que ver, ¿no? O, en el mejor de los casos, por ahí le llama la atención, ¿no? Es decir, ¿pero por qué de golpe ese aumento de emociones, ¿sí? Y si son emociones agresivas, digamos, de carácter agresivo, bueno, por supuesto, provoca
o algún tipo de respuesta, o algún tipo de señalamiento, pará, yo no soy tu mamá, yo no soy no sé quién, yo no sé quién, qué sé yo. Sí, es decir, provoca, yo no tengo la culpa, qué sé yo, no soy tu jefe, no soy tu jefa, dejar los problemas del trabajo, lo dejas allá, etcétera, digamos, ¿no es cierto? En general funciona así, pero en el caso de la clínica aparece también dirigido sobre la figura del terapeuta. Ahora, lo que pasa es que el terapeuta se prepara para ese fenómeno. Entonces ya está prevenido y ya estudia, ya lo conoce. Y además lo utiliza como una herramienta de la terapia. Entonces ya es otra la actitud. Proseguí entonces, Janina. Bueno, tiene, como hemos dicho, una explicación metapsicológica. Podemos iniciarla diciendo que se produce un traspaso del quantum de energía libidinal correspondiente a una representación de deseo, objetal inconsciente reprimida, hacia una representación palabra preconsciente con la que mantiene un tipo de relación asociativa, contigüidad, analogía u oposición desconocida por el yo preconsciente. Claro. A ver, por continuidad, por analogía o por oposición, se produce ese desplazamiento de algo inconsciente a algo consciente. Entonces, por ejemplo, yo me muestro muy amable con el paciente y tiene en su experiencia familiar padres que son muy poco amables. Entonces se enoja por la diferencia, por la oposición, le da mucha rabia y se enoja y descarga conmigo ese enojo. ¿Sí? Es decir, acá lo tratan bien, allá con indiferencia. Entonces, esa situación le da rabia y él descarga en forma agresiva sobre la figura del terapeuta. Eso es por oposición. ¿Sí? ¿Algo más dice Janina de la definición? Sí, profe, continúa. Debido a ello, el quantum de afecto es el correspondiente a la representación cosa reprimida perteneciente a sucesos de la sexualidad infantil, pero en representaciones de objeto de la vida actual preconsciente, por lo cual resultan inusitadas y en general inadecuadas. Claro. Ese va a ser el tono, digamos, ¿no? La demanda, ya sea erótica o agresiva, es inadecuada, no corresponde a lo que está sucediendo. Tiene que ver netamente a algo que corresponde al pasado del sujeto. No tiene que ver con el presente. Yo puedo evaluar todas las situaciones y no corresponde a la relación que uno está teniendo con el paciente, sino directamente con cosas que el paciente trae de su propia historia. Entonces, tomemos esa primera parte que es lo que trabaja Valls de la definición esta, como para ubicarnos que la transferencia es un fenómeno universal, pero que además en la clínica obviamente se manifiesta y tiene características muy especiales, obviamente, digamos, ¿no? Entonces, primero porque, bueno, en la vida cotidiana eso está presente y la gente por ahí se confunde, por ahí hace lo que puede, qué sé yo, no sé, se le escapa, etcétera. Pero bueno, esto no está todavía tanto trabajado como si fuera en la clínica. La clínica sí, ya el terapeuta lo que hace es tomar esos elementos. Ahora, esta transferencia claramente tiene la forma de una repetición del pasado en el presente. Es decir, ahí recordamos, digamos, el otro texto que se trabaja acá, que es recordar, repetir y relaborar, donde va a aparecer esta idea. Es decir, las repeticiones son
recuerdos en actos. Pero ¿cuál es el problema de que sea un recuerdo en acto? Que escapan a la posibilidad de integrarlas al aparato psíquico y que puedan ser más manejadas. Tienen un fuerte peso inconsciente, el sujeto no lo puede manejar y que escapa al control del sujeto. Por eso es que la repetición es la diferencia del recuerdo. En el recuerdo yo lo puedo situar en una temporalidad y no se me mezcla con el presente. Profe, una consulta. Sí. Si esta transferencia hace que al paciente no le caiga bien o no quiera a su terapeuta, ¿tiene que seguir la terapia con ese o es recomendable cambiar de terapeuta? No, en principio el terapeuta tiene que agotar la instancia de trabajo de esa transferencia para ver si la puede movilizar. Porque, digamos, puede ser que el paciente tenga una fuerte transferencia negativa, pero después con el trabajo que se hace pueda ir modificando la situación. O si no, en otro caso ya puede ser un paciente, digamos, con una estructura muy, muy, muy rígida, donde por más que el terapeuta haga todo el esfuerzo, el paciente no puede salir de esa situación. Entonces, bueno. La profe Zulma había dicho que en estos casos lo ideal sería trabajar con el paciente a ver si es que esta transferencia puede transmutar en otra, así como usted dijo. Y si no se da, que ahí recién en ese caso que se dé la derivación. Y también había explicado que hay un tipo de personalidad que nunca entra en transferencia, que es la personalidad narcisista, que es a la que nunca acepta, por ejemplo, que hizo algo mal o que está mal en ella. Entonces no hay forma de que abra su pensamiento. Sí, a ver, en esos modelos de personalidades narcisistas que son tan típicos de hoy día, cuesta mucho la transferencia. Cuesta mucho que se instale la transferencia porque, digamos, la transferencia, no estamos hablando de transferencia erótica o agresiva, de que se instale la transferencia. Cuesta mucho porque son personas fuertemente narcisistas. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a suponer, quiero un turno con la psicopedagoga. Vamos a suponer el adolescente, ¿no? Quiero un turno con la psicopedagoga. Bueno, a ver, dispongo del día miércoles a las 6 de la tarde. No. Miércoles no puedo porque tengo inglés. No puedo miércoles ni viernes porque tengo inglés. No puedo martes y jueves porque tengo gimnasia del colegio de tal a tal hora. Después, lunes, miércoles y viernes también me voy al gimnasio porque nos vamos con las amigas. Y después hago hockey, y después hago no sé qué, y después hago no sé cuánto. Bueno, pero ¿usted de verdad quiere? O sea, porque le ofrezco distintos horarios y no está queriendo, no está pudiendo. Algo tendrá que dejar. No, pero yo no puedo dejar esto, pues me voy a hockey, me voy con las amigas, a no sé qué, tal cosa, ta. Bueno, entonces no quiere. Es decir, desde ahí ya tenés un panorama del perfil de la persona. Ya te está dando un perfil de cómo va a ser esa persona. Y ahí ya te está diciendo las dificultades tremendas que el narcisismo le está planteando. Y lo difícil que es establecer transferencia con una persona así. Que de entrada ya te está diciendo que no puede nunca, no puede dejar, abandonar las cosas que tiene. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ahí ya tienen un perfil de cosas que
ella va a ir indicándoles cómo es la persona. Entonces, hay personas con un fuerte impacto en su narcisismo que les cuesta hacer transferencia. Y si esa persona no desarrolla todo un trabajo de transferencia, ¿cómo van a hacer toda la cura? No se puede. Después vendrá la transferencia erótica, la transferencia agresiva, que va a haber que trabajar, etc. Pero lo primero es, tiene que desarrollarse la transferencia. Porque si no, no se puede hacer ni lo mismo. Personas que siempre se olviden de las cosas, ¿no? Se olvida el horario, se olvida, no necesariamente son resistencias, sino que en esta época que nosotros, distinto a la época de Freud, pero en esta época que nosotros vivimos, hay gente con un narcisismo terrible. No se acuerda nunca el horario. Vos le tenés que te pide, o vos directamente, ya sabés, empezás a plantear, bueno, a ver, acuérdate que mañana tenemos sesión, que se llama, ay, gracias, porque tengo tantas cosas en la cabeza. No, empezá a poner orden. Recuérdeme, por favor, porque si no. O gente que viene y nunca puede hablar, se queda callada. Son personas con un tremendo problema de narcisismo. Entonces, son cuestiones que ustedes tienen que considerar, porque si no, ¿cómo van a resolver? Entonces, ahí hay un primer problema. Ustedes tienen que ver ese primer punto. Y a partir de ahí, verán si es que logran encontrar la instalación de la transferencia, para luego empezar a analizar. Pero en esta época que vivimos, lo primero es eso, es ver. Hay personas que tienen 5 minutos de conexión y después se desconectan. Tremendos problemas narcisísticos. Que le están devorando, no pueden hacer conexión. Entonces son cuestiones que va a haber que considerar para la instalación de la transferencia. Y después que se instale la transferencia, aparecerá alguna transferencia erótica, una transferencia agresiva, que tendrán que trabajarla. Y si no la pueden trabajar, bueno, tendrán quizás que hacer una derivación. Pero a lo mejor no tiene que ver con ustedes, a lo mejor es la estructura de la personalidad de ese sujeto, que va a ir rodando de terapeuta a terapeuta y va a ser siempre lo mismo. Entonces son aspectos que ustedes tienen que considerar. Pero en esta época que nosotros vivimos, de grandes narcisismos, esos son aspectos a considerar. A ver, por eso nosotros le insistimos tanto en esta cuestión: armen buenos grupos, practiquen la exposición, porque si no, ahí se refugia el narcisismo más patológico. No hablo, está todo en mi cabeza. Y bueno, pero si estará en tu cabeza, yo no dudo, pero yo no vivo en tu cabeza. Yo necesito que vos hables. Ahí se refugia el narcisismo más patológico. Por eso les insistimos, armen buenos grupos de estudios, armen prácticas, tengan buenas prácticas de exposición. No se confíen en que ya lo tienen incorporado. Asegúrense que pueden hablar. Porque el narcisismo es eso, ¿para qué voy a hablar si está todo adentro mío? Y si el otro quiere saber, que se meta dentro de mi ser. No tiene la intención de abrirse, que se meta dentro de mi ser. Entonces, ¿de qué transferencia me está hablando? Nada, no hay nada, ¿no? Es decir, ahora el fin de semana estuvimos con una amiga que me dice, mira, me tienen
hartas estas adolescentes de tal colegio que son todas el mismo perfil. Y todas duran 3, a lo sumo 4 meses en la terapia. Porque todas son lo mismo. Entonces, y todos hacen el mismo circuito, que ella es psicóloga, mi amiga, hacen el circuito, bueno, que se cortan, que están con el alcohol, con las pastillas, con qué sé yo, todo ese tipo de cosas, todo lo mismo y todas son tremendas narcisistas. Entonces, claro, a los 3 meses y ya no da más. Obviamente, ¿qué noviecito va a tener? No, ninguno. O sea, le dura así 2 meses y después ya no le aguanta, ni así mismo se aguanta, menos le va a aguantar al otro. Entonces, esas son las problemáticas que tienen las chicas y los chicos de hoy día. Entonces, muy difícil modificar eso. Entonces, ahí hay un punto que ustedes tienen que considerar, que tiene que ver con las patologías actuales. Después, una Profe, vez... Sí, profe, yo tengo una consulta, sí, pero en cuanto a lo que usted había dicho, que se transfiere algo del pasado sobre la otra persona, sí. tanto en la vida cotidiana como en el ámbito de la clínica. Mi duda es que si siempre es así, o sea, es decir, que si siempre tiene que transferirse algo en todas las relaciones necesariamente, Siempre tiene que o se transfiere, transferirse algo. que transferirse algo Sí, necesariamente en todas las relaciones, tanto en la vida cotidiana como en la terapia, sí sé que es necesario y es ya la como se también. sirve Es decir, a ver, como en la herramienta. terapia hay algo nuevo y en la vida cotidiana hay algo nuevo, también en la terapia y en la vida cotidiana hay una repetición. Las dos cosas, la novedad y la repetición, las dos están presentes. Las dos están presentes. Pero cuando nosotros actuamos, no podemos desconsiderar la presencia del pasado. El problema es cuál es la configuración que ese sujeto tiene con respecto a su pasado. Eso es lo que varía. Porque tendrás alguno que lo tiene un poco más ordenado y tendrás otro que se le mezcla el pasado con el presente y bueno, le da lo mismo. Pero que nosotros no podemos desconsiderar el pasado, no lo podemos hacer. Siempre está presente. Siempre está presente. Claro. Después se verá la forma en que ese sujeto tiene ordenado más o menos ordenado su relación con su pasado. ¿Se entiende? O elabora también, se puede decir, esas situaciones del Sí, pasado. la elaboración, sí. Eso es todavía más elevado. Pero no te digo elaborar, pero ordenado, mínimamente ordenado. Es decir, hay gente que no lo tiene elaborado, pero hace un esfuerzo por tratar de que no se le mezcle el pasado con el presente. Que entienda que existe el pasado y que donde yo voy va al pasado, porque no puedo escaparme, pero tampoco que lo voy a mezclar. Que ni siquiera es elaborado, pero ordenado, mínimamente. Pero sí, siempre está presente. Gracias, Siempre está presente porque estamos, o sea, el sujeto humano a donde va lleva su pasado. ¿Se entiende? O sea, no puede no tener pasado. Entonces, donde va lleva el pasado. Y por lo tanto, obviamente, si no lo tiene ordenado, transferencia. Y listo. Entonces, una consulta, o sea, la baja autoestima y demás, ¿tiene que ver entonces con el narcisismo? Porque yo creí que era lo que tenía que ver con el ego y demás. Claro, porque el narcisismo, digamos, obviamente cuando está equilibrado con la libido objetal, es lo que da esa sensación de equilibrio. Ahora, cuando hay un aumento excesivo de la libido narcisista o un descenso fuerte de la
el libido narcisista, obviamente que nos genera un desequilibrio muy grande. Los dos son narcisistas. Absolutamente negativo, ya sea el exceso o ya sea la falta. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, en el juego de la transferencia es así. Aparece siempre una relación y hay una segunda relación, es decir, un sujeto-objeto, pero hay otra relación del sujeto con otro objeto del pasado, ¿sí? Entonces, lo vivido con aquel objeto del pasado es lo que se proyecta sobre este objeto del presente. Eso es lo que nos aparece como la transferencia. Entonces, hace que se sobrecargue y aparezca en demasía. Bueno, ese fenómeno es el que lo toma el terapeuta y lo empieza a trabajar para llevar a cabo la terapia. Entonces, ahí aparecen las famosas reglas. ¿Sí? La regla que se le da al paciente, en el caso de la terapia psicoanalítica, se le pide que hable de todo, libremente, sin juzgar, y que empiece a hablar. ¿Qué va a pasar con ese sujeto? Empieza a hablar. Cuanto más estructurado esté defensivamente estructurado esté ese sujeto, más tiempo va a tardar, pero en algún momento ese relato ya va a empezar a tambalear, se va a quedar sin palabras, se va a emocionar, le van a aparecer algunas ideas raras que no saben muy bien por qué, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se llama el juego de la asociación libre o regla de la asociación libre. En paralelo a eso, dice que tenemos la regla de la atención flotante para el terapeuta, que se le pide que preste atención a todo por igual, que no le llame la atención nada en particular. Porque si el sujeto, este trocito de su discurso, empieza bla, 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 y vuelve 2, 3 veces sobre lo mismo, 2, 3 veces sobre lo mismo, y remarca, 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 ¿qué es lo que hace el terapeuta? ¿Qué piensa? ¿Y por qué quiere hablar tanto de eso? ¿Es porque realmente lo marcó o es porque está queriendo ocultar otra cosa? Entonces, por eso se pide lo que se llama la atención libremente flotante, que a todo por igual tiene que poder escuchar, ya sea aquello que el sujeto le dio poca importancia, aquello que le dio mucha importancia. Tiene que saber escuchar cuando algo es nuevo y cuando es una repetición, porque muchas veces las repeticiones se disfrazan como si fueran algo nuevo y no son tan nuevos. Entonces hay que saber diferenciar en la escucha también cuando algo es realmente nuevo y cuando es algo, una repetición. Esa es una regla que se le pide al terapeuta. Y la tercera regla, segunda que se le pide al terapeuta, también es la abstinencia. ¿Sí? Tiene que abstenerse de responder así con el mismo nivel, ya sea erótico o agresivo, que el paciente le está planteando. No tiene que responder a eso. Entonces, eso va a ser parte de lo que el encuadre y de lo que se va a trabajar. Entonces, esta abstinencia que se le pide al terapeuta tiene que ver con eso. Es decir, con que justamente se pueda poner en marcha el juego transferencial. Porque obviamente si el sujeto, vamos a suponer, pone en marcha una transferencia agresiva y el terapeuta le responde poniendo límites, por ejemplo, probablemente ese paciente lo que haga sea que se inhiba y nunca se contacte con eso que es tan necesario para el desarrollo como es, bueno, poner un límite. ¿Se entiende? O sea,
El peligro es ese, cuando el terapeuta responde a ese nivel, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el sujeto se puede reprimir. Entonces, es la oportunidad que tenía ese sujeto como para que se trabaje eso y pueda aprender a poner límite, y se anuló porque estaba, el terapeuta respondió de esa manera. Entonces, por eso se pide que haya una abstinencia, se le llama. Que eso se explica en los textos de Freud. Entonces, ahí tienen ustedes, digamos, la situación transferencial. Por eso está puesta, obviamente, al servicio de la resistencia. Y que el sujeto lo que hace es una repetición inconsciente, totalmente inconsciente, una repetición inconsciente de situaciones del pasado. Entonces, ahí estamos más o menos en líneas generales en lo que sucede en la transferencia. Eso sería lo que se va a trabajar. Y obviamente lo que aparece en el trabajo analítico como ideal, por así decirlo, es lo que se llama la elaboración, que hablaba hoy la compañera, ¿no? Para lo cual requiere de mucho tiempo de terapia y requiere de un buen terapeuta para que pueda elaborar. Si no, a lo sumo, lo que hacen, en el mejor de los casos, es poner en orden, que no se mezcle por lo menos, y ya es bastante. En algunos casos eso ya es bastante. Considerando cómo comenzó la terapia, bueno, ya a lo sumo eso es mucho. Entonces, eso sería más o menos lo que, en líneas generales, lo que ustedes van a trabajar en todo lo que tenga que ver con la transferencia. ¿Está? ¿Se ubica más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, ahora ya no les iba a decir, pero ya ahora ya terminamos cuatrimestre, así que, bueno, quedamos a su disposición para lo que ustedes necesiten, hagan llegarnos sus inquietudes, sus necesidades, y bueno, y ya nos vamos a volver a ver. ¿Entendido? Sí, Bueno, profe. muchas gracias, profe. Que vaya bien, suerte. Sí, profe, hasta Chao. luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Chao. Chao.